minutos. Con Silvia Tarragona, Radio Nacional. Pasan 6 minutos de la medianoche, 1 hora menos, si ustedes nos están sintonizando desde Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bien hallados, una jornada más a este espectáculo que nos ofrece a lo largo de las 24 horas la radio pública, que es verdad en estado puro. Ya saben que, como siempre, intentamos, poner encima de la mesa temas que son del interés de todos y, como siempre, también intentamos aprender de sus opiniones, de sus posiciones, que a veces pueden ser encontradas, y también de aquello que dicen y cómo lo expresan. El teléfono, recuérdenlo, 900-630-630, el correo electrónico afectos@rtv.es, el contestador automático 91 346 1061, y ya lo saben, el muro de este espacio en Facebook, que está funcionando a la perfección y donde ustedes nos van dejando, van desgranando sus pensamientos a lo largo de esta primera hora del bloque nocturno y de madrugada en la radio pública. Hoy, ya les aviso, el tema es especialmente sensible. Está hecho de un material muy delicado, que son los afectos y los desafectos, pero en una relación que tiende a ser muy íntima y a veces, desgraciadamente, patológica, la relación entre los padres y los hijos. Ya saben ustedes que el pasado viernes nos quedamos estupefactos cuando supimos que Milagros Hernández Calvo, la concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, fue acuchillada presuntamente por su propio hijo. Ya saben ustedes que él es toxicómano, padece una enfermedad mental, la habría atacado después de pedirle dinero, y conocemos hace muy poco rato las primeras palabras de la concejal. Nos ha enviado a todos un beso desde el hospital y ha demostrado no solo su coraje, sino también su capacidad para, ir hacia adelante, ¿no? Porque la verdad es que cuando fue acuchillada por su propio hijo, ingresó en la unidad de cuidados intensivos en un estado muy, muy grave. Esta madrugada queremos compartir con ustedes estas situaciones que, aunque a lo mejor les parece una aberración, que, intentemos resumir o intentemos aglutinar o recopilar sus testimonios, a verlos a hilos, desgraciadamente. Como cada miércoles, como ya es habitual, en este casi último día de marzo, también en Madrid, Daniel Ampuero y Luis Antonio de Villena. Daniel, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Silvia? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, con un tema especialmente desagradable, o como decía nuestro invitado, que va a estar con nosotros a lo largo de toda la hora. Él es psicólogo, recibe en su consulta a padres maltratados por sus hijos, y su especialidad está en esa difícil área, en ese segmento que es la adolescencia. Y Jaume Guinot, es un tema que se repite más a menudo de lo que pensamos. Luis Antonio de Villena, buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. Bienvenido. Igualmente. Y hoy cambiamos la oración por pasiva, porque en lugar de acompañarnos Ampar Moliné, está Nuria Guitar. Nuria, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada otra vez de compartir este miércoles. Miércoles. Encantado también. Y les presento ya a nuestro invitado, el doctor Jaume Guinot. Él es psicólogo, como les decía, y en su consulta en Granollers, una población muy cercana a Barcelona, recibe a padres maltratados por sus hijos. Doctor Guinot, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido y gracias. Le está escuchando también Luis Antonio de Villena, Daniel Ampuero y Nuria Guitart. Buenas noches. Empecemos por el principio, si le parece, doctor Guinot, porque usted, al fin y al cabo, es el especialista. Cuando leíamos esta noticia, primeras palabras de la concejala acuchillada por su hijo, él ingresó ayer en prisión. La verdad es que a veces los titulares de los periodistas tienden a ser, no sé si demasiado pretenciosos, tendenciosos o alarmistas.
independientemente del contenido y el continente de la noticia, nos quedamos con un hecho, y es que el hijo presuntamente acuchilla a la madre. ¿Es un acto antinatura, pregunto yo, doctor Guinot? ¿Es un acto que forma parte de el hecho de que este chico o este hombre estuviera bajo presión por tener una enfermedad mental, por ser toxicómano? Sin ningún tipo de duda, estos dos elementos pueden ser, bueno, pues atenuantes en un posible juicio, ¿no? Pero es evidente que el titular ya de entrada nos sorprende, ¿no, Jaume? Hombre, el titular desde luego es sorprendente, pero en este caso el matiz es importante. Estamos hablando de una persona drogadicta que además padece una enfermedad mental. No es que sean atenuantes, pero sí que son cosas que explican mucho ese tipo de conducta, que de otra manera evidentemente nos va a parecer absolutamente aberrante. Pero bueno, en este caso siempre es eso lo que tú has dicho. El titular muchas veces es, no diría que tendencioso, pero sí intenta sacar la noticia. Claro, y no diría usted, me pregunto yo, que lo que nos puede interesar, y a muchos oyentes quizá les interesa más, siendo este caso tan terrible y como es, pero claro, al ser un chico que está enfermo y que además es toxicómano, pues bueno, entendemos que eso es un caso relativamente excepcional y que quizá nos tendería a interesar más, o a muchos oyentes les interesará más, cuando se produzca un caso menos trágico, pero horrible, de por ejemplo un chico o una chica normales, no toxicómanos, no con enfermedades mentales, por lo menos no graves, que sin embargo por falta de educación, por que no respetan a los padres, pues a lo mejor no le acuchillan naturalmente, pero por ejemplo le pegan al padre, le pegan una bofetada, o a la madre, y si son un poco más mayores, un poco más ancianos, todavía más, les pegan unas bofetadas, les tiran al suelo. No son casos para que vayan al hospital, pero es una historia en el fondo mucho más terrible, porque no hay una enfermedad mental promedio ni hay una toxicomanía. Entonces a mí me parece que eso sí que es el gran tema, ¿no? Jaume, adelante. Sí, hombre, eso es realmente el gran problema, y ya no estamos hablando de hijos adolescentes, es que estamos escuchando de casos de niños de 9, 10, 11 años que golpean, que maltratan a los padres, y ahí realmente hay un problema, claro, de conducta, pero sobre todo hay un problema de educación, y yo diría un problema de que muchas veces la educación de los hijos se está dejando en manos casi del colegio. Se pretende que el colegio sea el que educa, no hay normas, no hay límites en casa. Claro, luego te extraña que el niño cuando llega a cierta edad ya se vuelva violento. Malos padres, ¿no? Fíjense. Eran malos padres los antiguos. Estaba hablando antes con Daniel aquí, antes de empezar el programa. En mi época, por ejemplo, en los años 50, 60, que yo era pequeñito, los padres los teníamos, bueno, los míos no, pero había muchísimos chicos que a los padres los tenían verdadero casi miedo. El padre era una figura severa, más que la madre, era una figura que producía, incluso aunque no te pegara, producía un respeto tremendo. Tú tenías, en fin, se basaba en una educación represiva que se ejemplarizaba en la figura del padre como un ser duro, como un ser por el cual pasaba la justicia. Y si esa educación represiva era muy mala, como yo creo que lo era, el abandonar toda gestión o toda actuación sobre la conciencia, sobre la educación del hijo, y dejar que el hijo haga lo que quiera, hace, claro, que si el hijo sale un poquito duro y tú eres un poquito blando, pues como decían antes, te vuelva la cara del revés. Luis Antonio, bueno, esta cara del revés, como tú dices, que si miramos y observamos y examinamos toda la documentación que hemos recopilado hoy para tratar este tema, que como decía María Lazo en el muro de Facebook, es delicado y triste, nos pone los pelos de punta. Las madres de familias monoparentales, esta es una noticia que leíamos el 10 de marzo en la agencia EFE y que surgía desde Valencia, y de clase media son las más agredidas por hijos e hijas maltratadores, según un estudio de la pedagoga y profesora del Departamento de Teoría de la Educación de la Universitat de València, Concepció Aroca. Si nos quedamos con las cifras, que siempre son frías, pero no debemos olvidarlas, nos llegan directamente de Vizcaya. El año pasado
pasado la Diputación Foral conoció 49 agresiones de hijos a padres en Vizcaya. Y lo que más sorprende a los sociólogos y a los psicólogos, y damos paso inmediatamente a Nuria Guitart y luego al informe Ampuero, es que de estos 49 casos del año 2010, que suponen, atención, el doble de los registrados el año anterior, una de las circunstancias que han visto, Jaume, es que antes quizás, nos dicen desde la Diputación Foral de Vizcaya, eran chicos los que agredían a los padres. Ahora la operación está cambiando a la inversa, es decir, que si tenemos que medir el género de las personas que maltratan a los padres, ya no son chicos, sino que son chicas. Hablaban de chavales muy herméticos, que no tienen ninguna ganas de modificar su conducta, que han creado una estructura mental a partir de su ego y que no tienen ninguna ganas de escuchar, Jaume, bueno, que eso que están haciendo efectivamente no es no solo recomendable, sino que está mal hecho, ¿no? Cuando usted les dice a estos adolescentes, esto no lo debes hacer, ¿cuál es la reacción de estos muchachos? Hombre, la primera reacción de cualquier adolescente, que tú le dices lo que estás haciendo no es correcto, la primera respuesta es: yo estoy haciendo lo que corresponde en respuesta a que estoy siendo agredido. O sea, ellos consideran que están siendo agredidos, que sus padres les maltratan, que el colegio les maltrata, que los profesores tienen manía. Es decir, ellos crean todo un discurso en el cual se va autojustificando su manera de ser. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, la respuesta del entorno a esa actitud acaba siendo precisamente negativa, lo cual retroalimenta ese comportamiento que acaba siendo en muchos casos, pues esto, agresivo contra unos padres que ya han perdido absolutamente, ya no saben qué hacer, ya no saben de qué manera cogerle ni por dónde meterle mano al niño, porque es que, bueno, es imposible. Nuria, desde Washington, ¿qué nos dices? Porque la visión de otra sociedad, la americana, en este caso, también es importante para poder comparar la situación aquí en nuestro país y la situación en donde está ahora mismo Nuria, en Estados Unidos. A ver, mira, aquí lo que se llama el síndrome emperador, que creo que es como se llama a lo que estamos hablando, sí. No existen unos números en concreto, pero algo parecido sí. Parece ser que en las familias tradicionales la violencia de hijos hacia padres es entre el 7 y el 18%, cuando las familias que solo tienen un miembro, monoparentales, como te decías, es de casi un 30%. En Canadá, 1 de cada 10 padres es maltratado. Sin embargo, a partir de aquí, y leyendo un poquito Enrique Rojas, que tiene un libro, Los niños que maltratan a sus padres, y también Vicente Garrido Genovés, que es psicólogo criminalista, te das cuenta de que no necesariamente, por todas las razones que hemos dicho, un niño, un chico se tiene que convertir en violento, porque estamos hablando de violencia, no estamos hablando de una actitud, no estamos hablando de un plante, no estamos hablando de otra serie de cosas, hablamos de violencia. Y estas personas y diferentes cosas que he ido leyendo me indican que tiene que haber algo más. Antes comentabais el tema de la escuela, que parece ser que la familia, los padres están dejando el concepto de educación, que creo que es en donde está la base, el concepto de educación en la escuela. Bueno, es que hoy en día tampoco, si tú haces una encuesta en España y seguramente en otros países, tampoco ven que la escuela sea el sitio en donde los hijos se educan, con lo cual es un poco complicado, porque si los dos núcleos base para la educación tienen que ser familia y escuela, y los dos fallan de alguna manera, porque creo que en la escuela la relación de profesores con chicos adolescentes ha empeorado bastante, y de esto creo que hemos hablado en otras ocasiones, hay que buscar un poquitín qué es lo que pasa, no para que el hijo llegue a pegar, es decir, no para que llegue la violencia, porque un maltrato puede ser violento o psicológico, hay diferentes tipos de maltrato. ¿Qué es lo que pasa para que esto ocurra? No puede ser una especie de falta de respeto, porque yo recuerdo, por ejemplo, yo tenía una amiga cuando era pequeño a la que su madre le pegaba. Pero, bueno, y le pegaba, de verdad, le daba, se quitaba una zapatilla y le daba en el culo azotainas. La chica tenía 12 años y le pegaba de verdad. Bueno, le pegaba, en fin, le hacía daño a la chica. Pero la chica tenía tal respeto a su madre, que por supuesto gritaba, le incluso llegaba a insultarle, pero de ningún modo a contestarle con la acción. Es decir, ella no le pegaba a su madre, ella recibía los zapatazos o las zapatillas, los zapatillazos de la madre, pero en absoluto respondía, porque había una sensación de que el padre, la madre, pero mucho más aún el padre, pero los miembros, padre y madre, eran dos personas en quienes estaba
el poder, la justicia, la razón, y eran intocables. Yo no sé si eso es tan exagerado, es bueno, pero también cuando no queda ningún respeto por el padre o por la madre, porque no lo enseña, como ha dicho muy bien Nuria, no lo enseña ni la familia ni la escuela, pues en ese momento se produce ahí un vacío. Pero ese es el vacío de la falta de respeto, de la autoritas que tiene que tener un paterfamilias, vamos a decirlo así en tono muy solemne. Fíjate, Luis Antonio, Daniel Ampuero, nuestro coordinador y subdirector, lanzaba una pregunta para luego comentarla. ¿Quién se ha llevado un cachete de sus padres cuando era pequeño? Yo creo que todos alguna vez. Y Macano nos recordaba esto que ahora mismo estaba diciendo